Saludos amigos, sean todas y todos bienvenidos a Según Almanzar, el podcast. Un placer nuevamente llegar hasta sus hogares para tratar, como siempre, temas interesantes en este nuevo episodio. Le pedimos que amablemente pues se suscriban a nuestro canal Según Almanzar y además que nos pongan como favoritos para que reciban todas las notificaciones de los episodios y las incidencias que subimos cada lunes, miércoles y viernes en nuestra plataforma de YouTube y en las diferentes redes sociales. En el día de hoy quiero tratarles un tema que considero bien serio e importante para la República Dominicana. Decirles que debemos olvidarnos un poco de la politiquería. En este país la gente lo que está pendiente siempre a quién va a aspirar, a quién va en el siguiente proceso. Todo es pura politiquería. Entonces, yo les invito a ustedes padres que me escuchan, a ustedes jóvenes que me escuchan, niños que pueden sintonizar este espacio, que nos concentremos en los temas que como país nos conciernen, en los temas que como país nos afectan y no estar solo pendiente a toda esta chabacanería, bocinaje, politiquería, que es de lo que se vive hablando aquí en plataformas y programas todo el día y nos descuidamos de los temas principales. Y los temas principales siempre son tratados en la mayoría de espacios como según el interés y según el beneficio de cada quien y no visto como el dolor de los dominicanos que cada día nos levantamos y dejamos nuestro mejor esfuerzo por tener un país más decente, más decoroso y que funcione mejor. En el día de hoy el tema del que les quiero hablar es sobre la modificación de la ley de aviación civil que hace apenas menos de una semana fue modificada la ley 491-06. ¿Por qué abordo este tema que a veces es tan formal, puede parecer tan formal y aburrido como cuando hablamos, por ejemplo, de reforma fiscal y otros tipos de temas de economía? Porque es un tema clave, ya que un país cuyo principal medio de producción es el turismo, una economía que es muy de servicios, realmente la aviación es fundamental para el desarrollo de nuestra industria turística y también para las remesas, porque con los viajeros es el principal sector de sustento económico del país. Nuestra diáspora, tanto en los Estados Unidos como en Europa y otras nacionalidades, en España, etcétera, eh, podemos pues tener acceso a todos estos fondos en dólares que nos llegan al ser un país abierto al mundo y cuyos dos sectores principales de la economía son las remesas y el turismo, cada uno captando más de 10.000 millones de dólares al año, según las últimas estadísticas. Hace un tiempo, hace varios años ya, digamos que 2 o 3 años que se ha venido hablando de que debemos tomar serias medidas en la aviación civil para que los Estados Unidos de América, la administración que tiene que ver con el tema del transporte, la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos, la Federación de Administración de Aviación de los Estados Unidos, no nos quite, o más bien la FAA no nos quite, bueno, la FAA que no nos quite el privilegio de volar con aviones de cabina grande, el privilegio de volar, de operar nuestras aeronaves en los Estados Unidos, esta FAA. Eh, entonces, se ha venido hablando de que debemos tomar serias medidas en cómo se está ejerciendo la aviación en la República Dominicana. Y los avisos han sido constantes y viene el cuco y viene el cuco y nos van a quitar la categoría 1, nos van a quitar la categoría 1 de volar hacia los Estados Unidos que se consiguió en el 2007, de operar, ¿verdad?, con aviones más grandes y con más libertades con nuestras aeronaves en los Estados Unidos. Y bueno, no se habían tomado los correctivos del lugar. Las autoridades del IDAT, que encabeza el señor Héctor Porcella, realmente se la han pasado dando gritos. No es nada personal con Porcella, obviamente. Lo poco que lo he visto de cerca y de alguna manera hasta he estrechado su mano cuando voy a actividades, sobre todo del turismo, me parece alguien muy afable, muy fajador.
y obviamente está en su dirección de comunicaciones alguien a quien respetamos y queremos muchísimo, el maestro Luis José Chávez, Carmen Bretón, eh, esta niña Maggie Curry, gente muy querida, pero esto no quita que hagamos las observaciones del lugar. Entonces, la verdad es que el IDAC no se ha manejado bien desde mi punto de vista. Se le ha venido advirtiendo y advirtiendo. Ustedes han visto la manera como aerolíneas como JetBlue desconsidera a los pasajeros, se retrasa vuelos, aviones con problemas de aire acondicionado. El otro día en American Airlines murió una pasajera y uno nunca vio como ninguna sanción. Obviamente fue por un tema de salud repentino. Y la aeronave que salía me parece que salía de Punta Cana, aterrizó en Islas Turcas y Caicos, pero no dio tiempo a socorrer a esta pasajera en el mes de marzo. Sin embargo, se ha visto también los retrasos en los vuelos y la baja calidad en algunos casos de la aerolínea como Spirits. También se vio, ojo, el accidente de la aeronave de Elidosa el 15 de diciembre del 2021, donde murieron 9 pasajeros en un avión privado, bueno, un avión comercial, pero contratado específicamente para los artistas que allí iban, encabezado por el conocido Flow La Movie, el boricua, su esposa, familiares y demás. Una aeronave que presentó un problema y cuyo informe estuve presente el día que Marte Piantini junto al general Sufrón leyeron estos datos en el Hotel Intercontinental. Hacía referencia a que no se contrajeron los digamos que los aplicadores de los spoilers de las aeronaves, de la aeronave que un ala sí funcionó bien, digamos que el freno, pero del otro lado no. Entonces los frenos neumáticos, no somos especialistas en el tema, obviamente, pero uno ha estado atento al tema y uno habla en base a lo que ha podido ver, escuchar y sobre todo en lo que gente del nivel de don Pedro Domínguez Brito, que ha sido de las personas que ha dirigido la parte de aviación a nivel de pilotos en el país, también de Francisco J. Díaz, un piloto que opera en los Estados Unidos y que es un gran especialista y un gran orgullo nacional. Uno se mantiene escuchando lo que estos especialistas dicen para tratar de entender todo este rollo y tratar pues de llevárselo a ustedes de una manera más llana y que podamos entendernos. Pues resulta que esa explicación, bueno, un tema mecánico, un tema técnico, pero que no da todos los detalles de lo que allí pasaron. Y han pasado de diciembre 2021 a la fecha, estamos hablando de 2 años y medio más o menos de ese accidente aéreo. Y aquí no ha habido un informe amplio, serio, solamente ese informe preliminar del tema. Es decir, que el IDAC no ha cumplido. El IDAC, si ustedes recuerdan, en el proceso para aprobar la aerolínea Arayet, una aerolínea que en algún momento, cuando se fundó en 2022, que se anunció en Madrid, España, en la feria de Fitur y que luego comenzó a operar en mayo de ese mismo año, se hicieron toda clase de tratas y de movimientos extraños para modificar resoluciones y que Arayet pudiera operar como sea, pero una aerolínea que tuvo inicialmente la inversión de dinero hasta de un ministro de este gobierno, lo que es una violación a la ley creo que la ley de lavado de activos, en su numeral 19, en su definición del artículo 1, numeral 19, habla de lo políticamente expuesto y realmente un ministro invirtiendo es alguien políticamente expuesto y exponiendo al Estado Dominicano incluso a sanciones internacionales. Luego, bueno, hicieron un movimiento y sacaron a ese ministro de ahí, contra quien no tenemos nada personal, pero los papeles lo tenemos a mano y lo hemos visto y en algún momento, en algunos programas y en uno que yo estaba antes, lo presentamos. Es decir, que siempre ha habido un conflicto de interés con relación a lo que es Arayet y se le ha dado toda clase de privilegios para que opere por encima de todas las otras aerolíneas. Pero además, yo he sido testigo y he recibido también información de personas que hablan de que Arayet no hace muchísima propaganda falsa y nadie le ha marchado a esa gente. Lo de JetBlue ya eso es harto sabido, el desastre, y nadie lo sanciona. Han hecho algunas reuniones, pero no pasa de ser algo que se quede en el limbo. Es decir, que el papel del IDAC
No puedo decir tanto de la hack porque Marte Piantini se ha fajado y creo que ha tenido grandes resultados, pero también se le han ido algunos rollings, sobre todo con estos fallos de las aerolíneas. Bueno, ellos no, para mí, sobre todo, el IDAC no ha estado a la altura de las circunstancias. Bien, llegado el cuco que tanto se anunciaba, la FAA, eh, la Federation Aviation Administration, que digamos que es como el IDAT o el ministerio que trabaja el tema transporte aéreo de los Estados Unidos y la vinculación con los estados que llegan hasta allá, que operan allá, pues presentó una auditoría, según dijo el mismo Héctor Porcel, administrador del IDAC. Los Estados Unidos le dieron un plazo a la República Dominicana para cumplir con 8 puntos, algo que se manejó de manera muy poco transparente. ¿No? Yo mismo no sé ni he visto en la prensa eh, estos 8 puntos, pero bueno, lo que sí se ha querido vender es la narrativa de que el gran problema y el único punto que no se ha cumplido para que la FAA nos mantenga, no nos retire la categoría 1 para entrar a los Estados Unidos a operar con nuestros aviones más grandes y todo eso, pues era que había que modificar la ley en un plazo de 45 días, cosa que es una gran mentira, porque se habló de la modificación de la ley, se habló que del sometimiento de los papeles que le entregamos a los Estados Unidos, cumpliendo con los 8 puntos, solo faltaba modificar la ley, pero obviamente una ley no se modifica de un minuto para otro, no debería ser así. Y bastaba, yo creo que con responder los 7 puntos que los otros 7 puntos y el octavo, pues decir simplemente que la ley está en el Congreso discutiéndose con un poquito de profundidad. Yo creo que al final ese informe ese informe que los Estados Unidos, esa opinión que van a emitir en 45 días sobre la base de los puntos que nosotros respondimos en el informe, en la auditoría que se nos hizo como país, pues eso no cambia nada. Si ellos quieren, perfectamente pueden quitarnos la categoría independientemente de que se haya hecho a la carrera en cuestión de semanas, menos de un mes y un par de semanas apenas para discutir una ley tan complicada, tan especializada, que no es verdad que esos diputados tienen todo el personal ahí para manejar eso. Eh, en un momento, lo dijo Francisco Díaz, intentaron hacer contacto con el IDAC para conocer junto a ellos, analizar junto a ellos un equipo que han conformado de pilotos y especialistas en el tema aéreo con el señor Poncella. Primero se le dijo que sí, que se le iba a atender para ellos dar su opinión. Después la reunión se cayó, nunca se hizo y de repente ya el proyecto de ley aparece en el Congreso modificándose, pero sin la opinión de la gente más especializada del área. Es decir, que ha habido como maneras de hacer las cosas medio extrañas por parte, sobre todo del IDAC. ¿Qué decir de la ley? Es una ley que emerge primero de la necesidad debía ser reformada esta ley, que es del 2006, que en el 2007 nos ayudó a conseguir la categoría 1. Pero señores, no es una ley. Conocemos cientos y cientos de leyes escritas que al final no se cumplen o se cumplen mal. Y creo que el caso era ese, que el IDAC cumplía mal la ley, que el IDAC no estaba cumpliendo con su parte. Ustedes han visto accidentes en la pista de Aerodón, en la pista esta del AILA, el Aeropuerto Internacional de las Américas, eh, y otras situaciones que se han dado, y uno nunca ve a la IDAC dando una opinión de nada, ni un informe serio de nada de eso. Entonces, la necesidad de modificar la ley era inminente, pero no solo en la dirección que la han querido llevar, ni para complacer a los Estados Unidos. Para mucha gente, aunque parece que son dos cosas distintas, el afán de cumplir con estos puntos a la carrera, además de que nos mantenga la categoría 1, que yo creo que eso no iba a depender de esa parte, porque ya lo que ha pasado, y discutir una ley mostrenca no lo iba a resolver todo. Esta ley pasó con el consenso de 118 diputados en segunda lectura y que solo espera que el presidente la promulgue o la vete,
le modificaron 34 artículos y prácticamente ninguno es para el beneficio de los pasajeros. Entonces, emergió de la necesidad, pero también de un decreto del presidente, el 172-24, de este mismo año, ¿verdad? Obviamente, para que se presente un proyecto de ley y se haga la modificación a esta norma jurídica 491-06, pues nada, no se le ha dado el tratamiento adecuado. Los pilotos, a confesión del propio Francisco Díaz, estuvieron reunidos con los diputados, pero los diputados expresaban su propio descontento, su incomodidad, porque la ley le dieron apenas como una semana para ver los informes y todo esto, y no han recibido documentación por escrito de la FAA, sino que todo ha sido oral y básicamente todo ha sido conforme al gusto de Héctor Porchela y el IDAT. Es decir, que aquí ha habido manejos extraños a este proyecto de ley y un afán grande que algunos vinculan y relacionan al deseo de que se apruebe el tratado a cielo abierto con los Estados Unidos, que es algo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos está trabajando con la República Dominicana, que es un tema más diplomático que otra cosa y comercial, económico, pudiera incluso incluir que se retiren los visados, o sea, que no se necesite visado para viajar a Estados Unidos, más facilidades para que una mayor cantidad de líneas aéreas dominicanas vuelen hacia allá. Está vinculado a eso y está vinculado al afán, al maldito afán de que Nayib Bukele pueda volar a Estados Unidos a como dé lugar, porque parece que los cuartos de Arayet no son solamente de Víctor Méndez Pacheco y sus consocios norteamericanos y hasta ingleses, sino que hay otros intereses y otros afanes. Pero bueno, eh, habrá que ver. Entonces, a raíz de que los pilotos no habían sido escuchados, José Horacio Rodríguez, el diputado joven de Alianza País, pues hizo todas las gestiones del lugar para que la comisión que estaba estudiando el proyecto escuchara a los pilotos que vinieron desde los Estados Unidos, pilotos dominicanos, que vinieron en defensa de los empleados, de los operadores aéreos, de los controladores, de los pilotos, pidiendo que a los usuarios se les dé una mayor valoración y se incluyan en la modificación de la ley cuestiones que tengan que ver con los usuarios. Pues así fue como lo pudieron escuchar y a confesión del propio Francisco Díaz, que ha estado, digamos que de vocero de este grupo de pilotos, los mismos diputados están disgustados por el manejo que se le dio a esto. Decir también que había una declaración de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, que dijo que se estaba pues cumpliendo con el pedimento del IDAC a la carrera y del presidente de la República, quien probablemente, estoy casi seguro, ha sido mal asesorado y le han vendido una narrativa que no es de este proyecto, porque el presidente sí que tiene mucho deseo y mucho interés de que las cosas se hagan bien y de que este tema aéreo, él que es un empresario del turismo, que viene del sector, sabe la importancia que tiene manejar bien todo esto de la aviación civil y que yo sé que lleno de muy buenas intenciones se emitió el decreto para que este proyecto de ley se sometiera y se modificara esto lo más rápido posible para tratar de cumplir, ¿verdad? Entre comillas, con lo que los Estados Unidos decían en los 8 puntos de la auditoría, la FAA. Pues sé que el presidente tenía buenas intenciones, pero parece que no fue muy bien asesorado. Así que Alfredo Pacheco dijo que ok, se estaba haciendo la aprobación, pero llamó la atención del IDAC y dijo que sin un resquemor personal, que él es amigo de toda la gente de la aviación, pero que no se ha manejado bien la cosa y que le da un jalón de oreja, que le hace un llamado de atención a, a el IDAC para que haga lo correspondiente, lo que le toca. En una cita breve de Alfredo Pacheco dijo, y el IDAC debe atender más su cartón. IDAC debe atender más su cartón, dijo directamente el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Así que yo pienso lo mismo, que el IDAC no ha cumplido bien y sigue culpando al pasado.
El IDAC sigue culpando a quienes en el 2007, que fue el partido anterior de gobierno, logró conseguir la categoría 1 y la mantuvo muy bien hasta cerca del 2020. Sin embargo, el IDAC de ahora, que no ha podido manejar bien nada de eso, que no se le ha visto la responsabilidad ni el criterio, entonces es el que viene a acusar al pasado y a creer y a vender la narrativa de que todos los problemas son por una ley. Y no es así, es un tema de administración, de mala administración por parte de ustedes. ¿Qué dice la ley? Bueno, esta ley, como les dije hace un momentito, trataba unos 34 artículos, modificaba en relación a la que se promulgó en el 2006. Por ejemplo, en el artículo 304, que se refiere a las infracciones, las declara leves, moderadas y graves. Este sería modificado básicamente, pero todo el tiempo pensado para el tema económico, más multas para las aerolíneas, multas para los pilotos, multas para los controladores aéreos y otro personal que cometa errores hasta leves. Cuestión que hace la ley una ley retrógrada, una ley atrasada, porque esas cuestiones habían sido superadas. De hecho, en los Estados Unidos, la ley de la propia FAA tiene esas sanciones hace más de 20 años y que no se cumplen. No se cumplen, lo dijo Francisco Díaz, el piloto. Allá hay muchísimas normativas adjuntas que permiten que esas leyes no sean tan severas. Sin embargo, nos quieren meter a nosotros las leyes más severas del mundo con multas que pueden llegar hasta 3 millones de pesos. Oigan de lo que estamos hablando, hasta 3 millones de pesos. Ustedes saben que los americanos son voraces con el tema del dinero, que todo lo piensan en forma de recaudación. Y es meternos, arrodillarnos a ellos primero, obligando a poner una cantidad de sanciones hasta leves errores que normalmente en los propios Estados Unidos el piloto o el controlador aéreo reporta ese error leve, se verifica que no haya sido a propósito y ya eso no pasa de ahí, porque ¿verdad? Son personas. Obviamente un error grave sí llevaría una sanción, una falta de otro tipo y que se le considere digamos que por maldad o, o de alguna manera negligencia, eso sí, pero la ley lo que se hace más retrógrada, totalmente dispar de lo que hoy es la aviación civil del mundo, porque hay errores y cuestiones que son del día a día, simplezas, que ni siquiera deberían estar de que grabadas, y aquí estamos hablando de una cantidad importante de salarios mínimos, eh, por ejemplo, de 3 salarios mínimos hacia arriba y entre 50 y 30 días de suspensión por una falta leve. Eso es en el artículo 304. En el artículo 308, las infracciones moderadas sancionarían con multa de no menor de 50 salarios mínimos y ni mayor a 120, pero señores, 50 salarios mínimos del sector público en este momento debe andar como por 11,000 pesos, creo que es 11,000 y pico de pesos el salario TCS. Si usted calcula 11,000 por 50, estaríamos hablando de más de medio millón de pesos por una falta moderada. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso sería ponerle una cantidad de trabas terribles a los empleados de la aviación y a las propias aerolíneas. Obviamente, estas sanciones ayudarían a eficientizar el servicio, pero es una cantidad de trabas económicas que si se llegasen a cumplir, ¿qué aerolínea quisiera invertir sus cuartos en República Dominicana? Entonces, esto es una locura. Y vuelvo y les digo, usted puede poner la falta hasta de 100 salarios mínimos, de 200, lo que usted quiera, la multa, la infracción. Sin embargo, eso no, si no hay una autoridad civil, si la autoridad del IDAC, una administración, ojo, que perdieron una gran oportunidad al modificar esta ley, porque no metieron allí la creación de un ministerio que unifique toda esa cuestión de la aviación civil, todas esas instituciones dispersas que hay, obviamente para seguir teniendo espacios de politiquería, y no lo digo por este gobierno, lo digo por todos los que han pasado. Realmente
Da pena, se perdió un gran chance. Entonces, el chance que sí no perdió el IDAC fue el que está contemplado en el artículo 55, tal como en la Constitución, el 55 le da unos poderes interesantes al presidente, como en un momento se lo dio el 210. Pues el del IDAC quiso pues ayudarse ahí. El artículo 55 le da poderes extraordinarios al jefe del IDAC, al director del IDAC, para eh, tomar acciones fuera de la ley, es decir, eh, que eximan el uso de la ley y él aplicar cosas allí de manera administrativa que, bueno, habría que ver con más calma, estudiar bien con más calma esa parte, porque es algo muy peligroso y de primera mano puede interpretarse hasta como anticonstitucional, algo contra la constitución. Ya ustedes ven el nivel de apuro y el nivel de afán con que se aplicó una ley que es meramente para buscar apoyo por un acuerdo de cielos abiertos para negociar, que es para que Arayé pueda meterse rápido a Estados Unidos y favorecer a los capitales raros que están detrás de eso. Lo otro es una ley que desde el punto de vista de los americanos hacia nosotros nos arrodilla, nos pone a besarle los pies, pero además económicamente le va a generar un grupo de traumas a los pilotos y a los empleados que pudieran perder por una falta moderada o perder hasta el salario de medio año. Es una locura. Y las líneas aéreas también. O sea, la inoperatividad que eso crearía y el desdén y el poco deseo de invertir en la aviación dominicana pudiera ser complicada. Entonces, bueno, el 55, pues por ya se pone los poderes que le permiten actuar, accionar hasta fuera de la ley. Eh, También en el artículo 307 sobre los drones, lo que hace es que habla de imponer sanciones económicas por tema de operatividad. Señores, en vez de fomentar el buen uso de los drones, de fomentar que la tecnología avance en el país, lo que se esté fomentando es complicarle la existencia a quienes lo manejan. Yo no digo que no haya algunas faltas que se establezcan, pero obviamente hay que tener cuidado con esto. Realmente se habla de faltas graves también que podrían tener entre 120 salarios y 300 salarios, es decir, entre más de medio millón y 2 millones y pico de pesos, más o menos. O sea que, y hasta la suspensión de la licencia de quien comete esta falta. Habría que ver cómo están desglosados todo esto de las faltas. Más adelante, pues pudiéramos estudiar un poco más amplio ese proyecto y verlo mucho más particular, porque la verdad es que esto está un poco extraño. ¿Qué más? ¿Qué más? Para que no se nos queden los diferentes puntos. Sobre todo esto, aquí que tanto se habla de la diáspora y que tanto se vive pregonando de la diáspora y adulando a la diáspora, pero solo de boca, porque de acciones, fuera de las cosas que ha estado haciendo el Banco de Reserva por la diáspora, algunas cosas que ha hecho el Consulado de Nueva York, no es mucho lo que uno ve a favor de la diáspora. Entonces, eh, decirle que esta ley no contempla nada bueno, dicen que las sanciones que se imponen pudieran eficientizar un poco el manejo de las aerolíneas. Yo pienso que independientemente de las sanciones que sean un poco más severas, si la autoridad no lo aplica, esto no tendría ningún sentido. Pero además hay derechos fundamentales y temas, aspectos que tienen que ver con el beneficio a los viajeros que básicamente lo encabeza nuestra diáspora, más los turistas que vienen al país, pues de estas cosas no se habla, de estas cosas no se habla de manera específica, que yo creo que pudiera haberse aprovechado la modificación de esta ley para aclarar mejor todo esto y no hacer una ley tan afanosa. Bastaba con decirle a los Estados Unidos, miren, aquí hay un informe de la comisión, esto está en la Cámara de Diputados, vamos a verla un poquito más y lo más rápido que podamos vamos a aprobar, pero déjenos incluir puntos que son mucho más a favor de la gente y no solo todos estos puntos puramente económicos
y que la hacen una ley atrasada, retrógrada contra los empleados del sector que no menciona a la gente, que no defiende a la gente, que de hecho en la mayoría de principios de visión, misión, en todo lo que tiene que ver con la FAA, siempre lo primero que mencionan es la gente, su seguridad, sus beneficios, su protección. Pero en esta ley el usuario no es gente. Por ejemplo, las aerolíneas deben proporcionar la mayor cantidad de información posible y nosotros en nuestro país hemos carecido a veces, hemos padecido de este tipo de cosas. Esa ley pudo haber tenido todo un capítulo que reforzara esta parte. El derecho a la compensación, señores, ¿cuántas veces no nos dejan esperando horas y horas? Y JetBlue ha sido la campeona en esto. Y amanecer en los aeropuertos y no te pagan un hotel. Muchísimas de estas cosas se han dado con aerolíneas que operan en la República Dominicana. Y esto no se mencionó al momento de la ley, el derecho a la compensación y la asistencia. Por ejemplo, en las leyes de la Unión Europea, la normativa 261 del año 2004 especifican compensaciones económicas y asistencia que pueden incluir alojamiento, comida y transporte alternativo. Pero que todo esto figurara en la ley y de manera reforzada y actualizada era bueno. El derecho a la atención especial, a la gente de movilidad reducida, al embarque y desembarque de las maletas, todo este tipo de cosas, la protección del equipaje, se le pudo dar una mayor tipificación de ley y también aquí sí sanciones a quienes te roben una cosa, a quienes te abran una maleta o que te rompan lo tuyo. Pero nada de eso está visto en esta ley. Entonces la diáspora como que debería manifestarse y hablar del tema. Eh, el derecho al reembolso y la reprogramación de vuelo, etcétera. Y bueno, hay un artículo que también me inquietó mucho. Un aspecto de la ley es que afirma el amigo Francisco Díaz, no el amigo, ¿verdad? El piloto Francisco Díaz, y es que las sanciones moderadas, leves, graves que pudieran surgir a los pilotos dominicanos, a los pilotos que viajen en aerolíneas desde la República Dominicana, pues eh, eran apelables y se podían apelar ante la Junta de Aviación Civil. Sin embargo, eso lo acaban de quitar de la ley y el IDAC se abrogó el mismo derecho. ¿Cómo puede ser que si el IDAC es el ente regulador, el ente sancionador, también sea el ente que conozca las apelaciones? Eso lo haría juez y parte y creo que es un tema también inconstitucional. Y en síntesis, lo que más, ¿verdad?, le duele a uno, además de el derecho de los empleados de las aerolíneas que pudiera ser agraviado, es sobre todo que la gente no se le den condiciones seguras y justas ni claras de sus derechos. Por ejemplo, la misma FAA, cuando habla de sus valores, en el mismo primer valor habla de trabajar para que los viajeros aéreos y espaciales lleguen sanos y salvos a su destino, la excelencia en la promesa, ¿verdad?, que hacen las aerolíneas, el profesionalismo, eh, totalmente orientado su papel a que los usuarios sean grandes beneficiarios y que las reglas de juego también favorezcan pues a lo que son los que pagan, ¿verdad? Los que pagan por el servicio. Así que ahí está el análisis. Decirles que la Oficina de Auditoría y Evaluación, que pertenece a la FAA, fueron quienes nos dieron los 45 días para presentar, responder, o sea, quienes nos hicieron la auditoría, que requería 8 puntos de mejoría y que luego nos dicen que en 45 días, nos dicen que en 45 días ellos emitirán su opinión respecto a lo que nosotros presentamos. Ella misma en su página web habla de que del tema de la protección a la gente y de los beneficios
básicamente que hay que darles a a las personas que viajan. La esencia de su sentido de ser es evitar, dice textualmente, evitar los fraudes, los abusos, la violación a políticas internas contra la gente, contra los viajeros, contra los que pagan. Entonces, no sé qué espíritu recoge esta ley, pero perfecto, la narrativa es que había que cumplir a la carrera para que no nos quiten la categoría 1. El problema no es la ley, el problema no era aprobar una ley, modificarla, el problema aquí, porque con esa misma ley exactamente fue la que nos dieron la categoría 1 en 2007. El problema es quién la aplica, que ha estado cometiendo fallos, desdenes, dejadeces desde el principio y que se le advirtió desde temprano lo que podía venir y esperaron a tener el mono en la espalda para querer venir a pasar una ley a todas luces con enormes fallos. Así que gracias, señores, por su sintonía, gracias por apoyar, según Almanzar, el podcast en este episodio dedicado a la modificación de la ley de aviación civil. Como siempre, les invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, según Almanzar, y a ponernos como favoritos para que reciban todo nuestro contenido. Muchas gracias, quede muy bien.